Bien, bien muchachos. Bien, vamos a resolver el siguiente problema, que es de modelo matemático, ¿no es así? Nos dice de modelado, que nos dice hallar f de y x sub 2, ¿no? Tengo que hallar las relaciones entre esos dos. En pocas palabras, tengo que hallar la función de transferencia. La fuerza que primeramente, que es de entrada, que es f sub y la fuerza de salida, que va a ser el desplazamiento x sub 2. Bien, vamos a proceder a darle solución. Decimos solución. 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 Bien. Para proceder a darle solución al siguiente problema, lo primero que tenemos que hacer es analizar el sistema en sí. Bien, lo primero que vamos a hacer es analizar las fuerzas que actúan. Bien, vamos a analizar las fuerzas que actúan en el movimiento horizontal solamente, porque solamente hay fuerzas que veo que actúan en el sentido horizontal, ¿no es cierto? Mi bloque se mueve en el sentido horizontal, no así en el sentido vertical, ¿no es cierto? En este caso, si tuviéramos el eje X y Y, se movería solamente en el eje X. Bien, vamos a trabajar entonces solamente lo que es en el eje horizontal, ¿no es cierto? No es necesario, por eso, al realizar el análisis del diagrama de cuerpo libre, no es necesario considerar el peso, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar. Primer paso, le decimos ya. Solución. Como primer paso, lo que vamos a hacer primeramente es hacer el famoso diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Es lo que primeramente hay que hacer para resolver este tipo de sistemas. Es el famoso diagrama de cuerpo libre. Bien. Vamos a proceder a hacer el análisis para la masa 1 primeramente, ¿ya? Para masa 1, decimos para la masa 1. Voy a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Bien, voy a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Lo que voy a hacer primeramente es dibujarme mi bloquecito. Mi bloquecito. ¿Qué bloque? Bloque M1, ¿no es cierto? Y analizar qué fuerzas actúan sobre el bloque 1. Solamente voy a analizar las fuerzas que actúan horizontal. No voy a analizar el peso. Ojo, ¿por qué? Porque no me interesa, el sistema no se mueve en el sentido vertical, ¿no es cierto? Por eso no voy a analizar en el diagrama de cuerpo libre lo que es el peso. Ojo. Bien, vemos que primeramente actúa una fuerza F sub I, ¿no es cierto? Lo que actúa, esta F sub I está empujando a este bloque de masa 1 en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a poner esa fuerza que está empujando en este sentido. En este sentido. F sub I. ¿No es cierto? Porque lo está empujando, es lo mismo, está empujando, es lo mismo que decir esto, ¿no es cierto? Bien. Está empujando. ¿Qué fuerza se opone en el bloque 1? Vemos que mi bloque 1 avanza. Ah, pero aquí hay un amortiguador, ¿no es cierto? El amortiguador, ¿cuál es la función que cumple? Impide el movimiento, ¿no es cierto? Amortigua, ¿no es cierto? Está impidiendo que este bloque se mueva, ¿no es cierto? Al moverse este bloque, le está diciendo el amortiguador, ya, no quiere que avances más, le dice, ¿no? Bien, entonces, para eso, entonces se opone el movimiento y la fuerza que surge después respecto al amortiguador es en este sentido, ¿no es cierto? Porque se está oponiendo, ¿no es cierto? Es en ese sentido. Entonces surge la famosa fuerza del amortiguador, debido al amortiguador. ¿Qué más? ¿Qué fuerzas más actúan en mi bloque 1? Si me fijo bien, al analizar mi
mi modelo, veo que esto es uno solo, ¿no es cierto? Le empuja, esto se opone, pero veo la parte de arriba. Ah, esto es otra masa, es otra masa, ¿no es cierto? Veo que esto está unido, ¿no es cierto? Entonces, porque está unido, a la vez se va, pero no es cierto, al empujarle, esto le impide, pero a la vez, ¿qué más sucede? Miren, si esto está unido por diferentes resortes, ¿no es cierto? Esto está avanzando, esto le impide, pero esto también le está impidiendo, miren, esta masa, este resorte, perdón, está impidiendo que avance, ¿no es cierto? Este está yendo así, pero este resorte está impidiendo, le está jalando hasta este lado, ¿no es cierto? No le está dejando que el bloque avance hacia este lado. Este resorte, ¿no es cierto? Porque esto está unido, ¿no es cierto? Está unido. Entonces, este resorte impide, ¿no? ¿Cuál es la función del resorte? Impide el movimiento, ¿no es cierto? Pues avanza, le está impidiendo, pero esto también le está impidiendo que avance porque le está jalando hacia ese lado. Entonces vamos a tener otra fuerza. Vamos a tener otra fuerza. ¿De qué? Debido al resorte. Debido al resorte. ¿Pero qué es resorte? Del resorte 1, ¿no es cierto? Vamos a tener una fuerza del resorte, pero del resorte 1. Bien, ya hemos procedido a analizar. No voy a analizar el peso, ¿no? Les he dicho, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, porque no hay movimiento en ese sentido vertical, ¿no es cierto? Bien, ya he analizado todas las fuerzas, solamente actúo en eso, ¿no? Ahora me queda analizar para el bloque M2. Digo para M2. Para M2. Bien. Me dibujo igualmente mi bloquecito, ¿no es cierto? Voy a dibujarme lo que es mi bloquecito. Mi bloquecito M2. Y me digo, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque M2? Digo, voy a analizar igualmente, ¿no es cierto? Y en la fuerza ahí ocasiona que esto se mueva y a la vez, como está unido, que también se mueva automáticamente el bloque M2, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué sucede aquí? Como miren, esto le empuja a este bloquecito 1, ¿no es cierto? El bloque 1 avanza, como avanza y esto está unido, el resorte que hemos dicho que le está jalando, ¿no? Le está jalando al bloque M2, pero está impidiendo el movimiento del bloque 1, ojo, pero al avanzar esto, como está unido, como está con un resorte, le está jalando, ¿no es cierto? Al bloque M2, entonces, ¿qué fuerzas tenía yo a favor, ¿no es cierto? ¿Qué fuerza le está jalando? Tendría la fuerza aquí a favor, ¿qué sería? La fuerza debida al resorte K1, ¿pero qué? Fuerzas en contra ahora, ¿no es cierto? Eso sería más bien dicho K2, ¿no es cierto? Porque no me conviene que sea K1. ¿Por qué? Estoy haciendo un poco mal mi análisis. Bien, les había dicho que este le está jalando. Entonces, mi flecha vendría a ser en este sentido, ¿no es cierto? Fuerza debido al resorte K1, ¿no es cierto? Ahí tengo mi famosa fuerza debido al resorte. Famosa fuerza debido al resorte. Porque hemos dicho, como avanza, le jala, ¿no es cierto? La fuerza que le jala es la fuerza debida al resorte K1. Bien. Acá veo, analizo. F1 le empuja, esto avanza, el K1 le jala al bloque 2, pero el resorte K2 impide, ¿no es cierto? Como está en mi bloque, avanza y este le está jalando, ¿no es cierto? Entonces impide, ¿no?, el movimiento. Entonces la fuerza debida al resorte K2 impide que se mueva. Bien, ya está. Esa sería ahora, ¿no? Ahora nos falta definir en qué sentido se está moviendo, ¿no es cierto? Sumamente sencillo, ¿no? ¿En qué sentido se está moviendo? Bien, vemos que el bloque 2, si yo he dicho que la fuerza en 1 le empuja en este sentido, el bloque se está moviendo en este sentido. Entonces, la aceleración va a ser en este lado, pero la aceleración viene dado
nada menos que por la segunda derivada del desplazamiento. En este caso sería el desplazamiento 2. Igualmente para el bloque 1. El bloque 1 se mueve en este sentido, ¿no es cierto? Entonces también viene dado lo que es su aceleración, es en este sentido. También viene dado x sub 1, pero ¿por qué? Por la segunda derivada del desplazamiento. Porque bien recordarán que si derivo una vez el desplazamiento, me va a dar lo que es la velocidad. Y al derivar nuevamente la velocidad, me va a dar lo que es la famosa aceleración. Esto es igual a aceleración, ¿ya? Eso lo vamos a poner entre... Esto, ojo, es lo mismo que decir aceleración. Solo que viene dado de distinta forma. De distinta nomenclatura, si gustan así decir. Esto es lo mismo que decir aceleración, pero que 1. Eso es lo mismo que decir que aceleración 2. Solo que viene dado diferente, como les había dicho, nomenclatura. Bien, ¿qué más? Ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, para la masa 2. Hemos procedido a analizar las fuerzas que actúan en los respectivos bloques. Y ahora nos queda paso 2, ¿no? ¿Cuál es el paso 2? Paso 2. El paso 2 no es nada menos que aplicar el famoso o la famosa ley de Newton, ¿no? Pero ¿cuál es de las leyes de Newton? Se preguntarán. Pues la segunda ley de Newton, la que nos dice sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Esta es la famosa segunda ley de Newton, nos dicen, ¿no? Nos dice sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, nos dice, ¿no? La segunda ley de Newton es famosísima ley. Bien, entonces tengo que sumar, ¿no es cierto? Me dice sumatoria de fuerzas, dice. En este caso voy a sumar la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, porque mi diagrama se mueve solamente en ese eje. Lo demás no me interesa. Bien, procedo. Procedo a sumar mis fuerzas. Le vamos a poner para el bloque 1 primeramente. Voy a proceder a sumar. Bien, para sumar al bloque 1, ¿qué tengo? Voy a poner M1, ¿ya? Para que me digan que la sumatoria de fuerzas pertenece al bloque M1. Bien. Fuerzas a favor, positivo. Fuerzas en contra al movimiento, negativo, ¿no es cierto? Fuerzas a favor. La aceleración se mueve en este lado. Fuerzas a favor de la aceleración es la fuerza sub I. Entonces, positivo, ¿no es cierto? F sub I. ¿Qué fuerzas a favor más hay? Ninguna más. Fuerzas en contra, negativo. Fuerzas en contra. Menos la fuerza debida al amortiguador, que viene dado F sub beta. Menos la fuerza debida al resorte, ¿no es cierto? Menos la fuerza debida al resorte, que viene dado acá. ¿Qué más? No hay más, ¿no? Entonces la ley de sumatoria de fuerzas de sumado es igual, nos dice, a la masa. ¿Pero de qué masa estoy hablando? De la masa 1, ojo, de la masa 1, por la aceleración. Pero les había dicho que la aceleración es lo mismo que decir la segunda derivada del desplazamiento. ¿Pero de qué desplazamiento? Del desplazamiento 1. O sea que la aceleración viene dado por la segunda derivada del desplazamiento. Bien, ya está, ¿no? Ya estaría, ¿no? Hasta ahí. Bien, ¿podría seguir trabajando? Podría seguir trabajando. Vamos a hacer. Como le enunciamos, dice hallar FDI. Vamos a hallar FDI. FDI no tengo. F es la fuerza debida al resorte. ¿Qué es la fuerza debida al resorte? Vamos a proceder a analizar. Aquí es igual a la fuerza debida al amortiguador, perdón, ¿no? La fuerza debida al amortiguador es la diferencia de velocidad, ¿no es cierto? La diferencia es velocidad final menos inicial. En este caso sería acá. Este es mi amortiguador, ¿no es cierto? Bien, si se fijan, al iniciar, el desplazamiento inicia
pero aquí también hay una velocidad inicial, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto va a ser la velocidad inicial en este punto? Va a ser 0, ¿no es cierto? O sea que va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Pero la velocidad inicial va a ser la primera derivada del desplazamiento, que viene dado por x sub 1, y menos la segunda, menos la velocidad final. Pero si se dan de cuenta, la velocidad final en este punto es 0. Para analizar la diferencia de velocidades me interesa analizar en estos puntos. Tengo que analizar la velocidad en este punto y en este punto. Pero en este punto es 0 porque está unido, ¿no es cierto? No hay velocidad, está empotrado. Así que 0. Pero en este punto sí existe velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad? La primera derivada del desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces había sido ¿a qué? ¿Qué había sido igual? Lo vamos a hacer con pasos, ¿ya? Para que se entienda. ¿Había sido a qué? Había sido igual a qué. Decimos, la fuerza debida al amortiguador había sido nada menos que a la velocidad final que viene dado en este caso por el desplazamiento 1 por la primera derivada del desplazamiento menos sub 0, ¿no es cierto? Velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad inicial sería, en este caso final, sería x1 menos la final, x sub 0. Y esto es 0, ¿no es cierto? Esta es 0. Esta velocidad es 0. Por lo tanto, solamente, ¿qué vendría a ser? Aquí falta lo que es, ¿no? La constante del resorte, ¿no es cierto? Es lo que me había olvidado, ¿no es cierto? Bien, decíamos que la fuerza debida al amortiguador va a ser nada menos que a la constante del amortiguador. Es lo que me había olvidado, ¿no es cierto? Por la diferencia de velocidades que ya habíamos explicado, en este caso vendría a ser 1. La primera derivada del desplazamiento sub 1 menos x sub 0. Habíamos dicho que esto era nada menos que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, me quedaba a la constante universal del amortiguador por la velocidad o la primera derivada del desplazamiento. En este caso, ¿no es así? Bien. ¿Qué más? Nos falta analizar la fuerza debida al resorte, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar la fuerza debida al resorte. La fuerza debida al resorte. Bien, vamos a analizar la fuerza debida al resorte. ¿A qué es igual la fuerza debida al resorte? Si se dan de cuenta. Bien, analicemos la fuerza del resorte. ¿A qué es igual? Por la ley de Hooke, recordarán. ¿A qué es igual la fuerza en un resorte? Es igual a nada menos que a la constante K de rigidez, ¿no es cierto? Que tenemos por la deformación, que sería X en este caso, K por X, ¿no? Esa es la famosa ley de Hooke. Entonces nos dice que la fuerza debida ejercida a un resorte es igual a K, ¿no es cierto? Es igual a K, que vendría a ser la constante del resorte, ¿no es cierto? La constante del resorte. ¿Por qué? Nos dice, por la deformación. La deformación, bien, procedamos a analizar. Estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Procedemos a analizar. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la compresión. Mira, si se dan de cuenta, esto va a avanzar, ¿no es cierto? Va a avanzar una posición. ¿Pero qué posición va a avanzar? X sub 1, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser la posición 2 que lo va a comprimir? Miren, esto va a avanzar una posición X sub 1, porque estamos aquí hablando del bloque 1. Al avanzar, va a avanzar una posición, entonces se va a tratar del X sub 1. En este caso, sí es desplazamiento, ¿no es cierto? Menos la deformación, o sea, es menos la distancia. Avanza, pero esto también avanza. Entonces va a ser menos X sub 2, ¿no es cierto? Menos X sub 2. Esa es la fuerza debida al resorte K sub 1, ¿no es cierto? La famosa fuerza debida al resorte K sub 1. Entonces, lo vamos a hacer un poco más
Entendible. Bien, espero que esa parte se haya comprendido, ¿no? Avanza, esto también avanza en la distancia. Por lo tanto, la deformación va a ser la diferencia entre los desplazamientos. Bien, ya está. Ahora los reemplazamos, ¿no? En, en, en esta ecuación para hallar f de i. Veamos, ¿no? En términos, porque no tenía el valor de fuerza debido al amortiguador y al resorte. Bien, procedemos. Decimos que la que va a ser la fuerza debida a la fuerza F sub I. La fuerza F sub I va a ser, dice, menos la fuerza debida al amortiguador, pero la fuerza debida al amortiguador es igual a ¿qué? Había sido igual a la constante del amortiguador por la primera derivada del desplazamiento, que vendría a ser por la velocidad, menos de la fuerza debida al resorte, K sub 1. Pero la fuerza debida al resorte K sub 1 había sido K sub 1, ¿no es cierto? Falta eso, siempre no se olviden poner de qué resorte estoy hablando. En este caso estoy hablando del resorte K sub 1. K sub 1, en este caso por la diferencia de desplazamientos, ¿no es cierto? Como les había dicho, la ley de Hooke es K por X, ¿no? Y que X va a ser simplemente a lo que es X sub 1 menos X sub 2 a la diferencia de desplazamientos. Eso por la famosa ley de Hooke. Bien, listo. Nos dice es igual a la masa 1, porque estoy hablando del bloque 1, por la aceleración del bloque 1. En este caso por la segunda derivada del desplazamiento 1. Bien, nosotros lo estamos denotando con estos dos, ¿ya? Con estos dos puntitos que vienen a simbolizar la segunda derivada del desplazamiento. También existen otras notaciones, no hay problema, pueden manejar esas notaciones. Bien, ya tenemos hasta ahí. Bien, ya está. Ya no puedo trabajar más en esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ya no puedo hacer más. Esta ecuación se va a llamar ecuación 1. Ecuación 1. Bien, tenemos nuestra famosa ecuación 1. Bien, ahora ya hemos trabajado en lo que es el bloque M1, ¿no? Trabajaremos en lo que es el bloque M2. Trabajaremos en el bloque M2. Decimos para M2, tenemos que hacer igualmente la famosa sumatoria de fuerzas. Fuerzas a favor, positivo. Fuerzas en contra, negativo. Bien, aplicamos la segunda ley de Newton para el bloque M2. Fuerzas a favor. Primero me fijo la aceleración. Se mueve en este sentido. Fuerzas a favor. Tenemos lo que es la fuerza K sub 1, ¿no es cierto? Fuerzas a favor. La fuerza debida al resorte 1. Me fijo solamente hay esa fuerza a favor, fuerzas en contra, menos la fuerza debida al resorte. ¿Pero qué resorte? K2, ¿no es cierto? Sería todas las fuerzas que actúan sobre mi bloque. Esto es igual a ¿qué? Por la segunda ley de Newton es igual a la masa, pero ¿la masa de qué? La masa de 2, ¿no es cierto? Masa 2, porque estamos hablando del bloque M2 por la aceleración, pero la aceleración viene dado por la segunda derivada del desplazamiento. ¿Pero qué desplazamiento? 2 también, ¿no? Porque estamos hablando del bloque M2. Ojo. Bien, ya habría terminado. Bien, lo que tengo que hacer es hallar f de i, ¿no es cierto? Si me fijo, voy a la ecuación 1. Ecuación 1, tengo amortiguador. ¿Por qué? Esto es por la primera derivada del desplazamiento 1 por la constante. Aquí tengo, ¿no? Desplazamiento x1, desplazamiento x2 igual a masa 1, x1. Si me fijo, aquí tengo x1, sin tomar en cuenta que esto es la primera derivada del desplazamiento. X sub 1 y x sub 1, sin tomar que entonces la segunda derivada, sin tomar en cuenta que es la segunda derivada.
casi estaría en función de una sola variable, ¿no? Ojo, pero x sub 2. Para resolver este ejercicio no tendría x sub 2. Como tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas en este caso, sí se puede resolver, ¿no? Bien despejo de esta ecuación x sub 2 y lo pongo en función de una sola variable que sea x sub 2. No me interesa si es primera o segunda derivada, o lo pongo en función de x sub 1. Tampoco me interesa si es primera o segunda derivada. Si se fijan, x sub 1, x sub 1, x sub 2, x sub 1. Este es x sub 2, me está molestando para poder resolver el ejercicio. Tengo que ponerlo todo en función de una sola variable. De la ecuación 2, ¿qué puedo despejar? Antes todavía, sí, ¿puedo seguir trabajando la ecuación 2? Sí, ¿no? Puedo seguir trabajando lo que es la ecuación 2. Bien, entonces vamos a trabajar lo que es la ecuación 2. La fuerza debida al resorte K1 aquí es igual. Aquí está, ya tengo, ¿no? Ya no tengo que analizar, ¿no? Directamente tengo que copiar. Aquí lo hice igual, aquí había sido igual a K1, ¿no es cierto? Eso lo vamos a hacer al otro lado. Es debido a la fuerza K1. ¿Por qué dice? Por la diferencia de desplazamientos, ¿no es cierto? Menos la fuerza debida al resorte K2. Eso sí no tengo, ¿no? Hay que analizar. Procedemos a analizar la fuerza debida al resorte K2. Aquí está. Este es el resorte K2. Bien. Como les he dicho, por la ley de Hooke es a la constante K por la diferencia de, en este caso, de compresión, ¿no? Si este avanza, en este punto estamos hablando de lo que es x sub 2, ¿no es cierto? Desplazamiento x sub 2. Pero esto está empotrado, entonces sería 0, ¿no es cierto? Entonces simplemente va a proceder a lo que es hacer. ¿Qué va a proceder a hacer? Les había dicho que es la constante del resorte que va a ser K2 menos la diferencia de desplazamientos. Pero aquí ya no habría, ¿no es cierto? En este punto, ¿qué sería igual aquí? En este puntito sería x sub 0. Igualmente que el amortiguador aquí sería x sub 0. Pero esto es por diferencia de velocidades. En este caso sería por diferencia de desplazamientos, ¿no es cierto? Entonces sería x2 menos x sub 0. Entonces, como va a ser x2 menos x sub 0, simplemente me quedaría lo que sería x sub 2, k sub 2 por x sub 2. Nada más, ¿no es cierto? Porque menos 0 me va a dar lo mismo. ¿Es igual a qué? Nos dice, es igual a la masa 2 por la segunda derivada del desplazamiento, pero del desplazamiento 2. ¿No es cierto? Bien. Con eso ya estaría trabajado lo que es nuestra ecuación. Las fuerzas para nuestro bloque M2, ¿no? Ya no habría nada más que hacer. Bien. Como les decía, tengo que poner mi ecuación 1 en función de una sola variable. Ahora sí está claro, ¿no? Si se dan de cuenta, aquí tengo x sub 2 y x sub 2 y x sub 1 aparecen, ¿no? Entonces, si yo despejara de aquí x sub 2, tendría que reemplazar ese valor acá, para que todo esté en función de x sub 1. O bien despejo el valor de x sub 1 y reemplazo el valor de x sub 1 en la ecuación f de y. ¿No es cierto? Eso lo van a ver, ¿no? De distinta forma se lo puede realizar. Hay que ver cuál es conveniente, ¿no? Para mí lo conveniente es despejar x sub 1 de esta ecuación y reemplazarla en acá y ponerlo en función todo de x sub 2. ¿Y eso por qué dirán, no? Eso lo vamos a ver más después. Bien, entonces procedamos, ¿no? A trabajar. Entonces les había dicho que voy a despejar lo que aquí es x sub 1, voy a despejar. Ese valor despejado voy a reemplazar acá y lo vamos a poner todo en función de una sola variable. Bien, entonces procedamos a resolver eso. Decimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿no es cierto? Decimos despejando. ¿Qué voy a despejar? Lo que el desplazamiento x sub 1, ¿no es cierto? Despejando x sub 1. Bien, voy a despejar x sub 1.
Bien, lo voy a hacer de una manera directa, ¿ya? Bien, despejando sub x sub 1. Aquí vamos a tener igual. Aquí solamente es álgebra pura, el saber despejar. ¿Qué va a ser igual? Miren. Va a ser igual a esto. M2 por la segunda derivada del desplazamiento 2 más K, pero K2 de x sub 2. Bien, ¿qué más? Más K1 por el desplazamiento x sub 2. Finalmente mi ecuación despejada va a quedar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Va a quedar de la siguiente forma. Bien, queda así, ¿no es cierto? Si se dan de cuenta, esa sería mi ecuación despejada, ¿no es cierto? Eso sería, ¿no? Eso sería, despejando. Bien, procedo. ¿Qué más puedo hacer? Analizo, ¿no? Veo y analizo el ejercicio. Todo está bien, ¿no? Sí, estamos bien. Bien, ¿qué más? Les había dicho que voy a reemplazar lo que es en la ecuación 1, ¿no? Entonces le vamos a poner esto. Ecuación 2 va a ser esto. Ecuación 2. Y esta ecuación 2 yo voy a reemplazar lo que es la ecuación 1. Entonces decimos 2 en 1, lo cual quiere decir reemplazar ecuación 2 en 1. Bien, voy a mi ecuación 1, me dice f de i, entonces voy a copiar nomás eso, f de i, ¿no es cierto? Voy a copiar nomás lo que es f de i. F de i. ¿Qué más me dice? Hubiera sido conveniente despejar f de i, ¿no es cierto? Hubiera sido conveniente dejar f de i sola, pero también se puede reemplazar ahí mismo. O procedemos a resolver, a despejar lo que es f de i. Bien, en este caso lo vamos a hacer ahí mismo. Y luego vamos a despejar f de i. Y dice menos